Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre entropía, concretamente de entropía en sistemas cerrados. Es la segunda parte de la teoría. Les recuerdo que he subido una serie de videos a mi canal en una lista de reproducción que se titula Entropía para sistemas cerrados. En la parte superior les voy a dejar una etiqueta que si pulsan sobre ella los va a llevar a esta lista de reproducción. Concretamente voy a hablar sobre lo que son las relaciones TdS o ecuaciones de Gibbs y su relación con sólidos y líquidos. Pero antes de empezar les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Se pueden comunicar por WhatsApp a través de este número o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Ahora, las relaciones TdS o ecuaciones de Gibbs son dos ecuaciones de Gibbs que son sumamente importantes. De acá, de esta descripción, lo que vale la pena resaltar es que son válidas para procesos que siguen tanto una trayectoria internamente reversible como irreversible. En pocas palabras, son válidas para cualquier tipo de proceso. Entonces vamos a resaltar esa parte de acá que es muy importante. Las ecuaciones de Gibbs son las que aparecen acá y se titulan o se llaman primera y segunda ecuación de Gibbs. Podemos observar que están escritas en forma diferencial, es decir, este es el diferencial de entropía, este es el diferencial de energía interna y este es el diferencial de volumen, en lo que compete la primera ecuación de Gibbs. En la segunda ecuación de Gibbs, diferencial de entropía, diferencial de entalpía y diferencial de presión. Ahora, su relación con los líquidos y sólidos viene porque los líquidos y sólidos se aproximan a sustancias incomprensibles, debido a que su volumen específico permanece prácticamente constante durante el proceso. Es decir, que entonces, asumiendo que esos líquidos y sólidos son sustancias incomprensibles, y es lo que vamos a subrayar acá, líquidos y sólidos, sustancias incomprensibles, porque su volumen específico permanece constante, prácticamente constante durante todo el proceso, nos permite a nosotros, partiendo, ¿no?, de lo que sería la primera ecuación de Gibbs, que es esta que aparece acá, considerar que si el volumen específico o el volumen permanecen constantes durante el proceso, entonces este diferencial de volumen que está acá se anula, es decir, no hay cambio de volumen, por lo tanto este diferencial sería cero. Lo que nos lleva a concluir que la temperatura por el diferencial de entropía debe ser igual al diferencial de energía interna. Y podemos despejar de acá. Esto es con la intención de deducir una ecuación que nos permita calcular lo que viene a ser el cambio de entropía en esos líquidos y sólidos. Una vez que lo tenemos en función de la diferencial de energía interna y de la temperatura, lo que podemos utilizar es la definición del diferencial de energía interna, que es la masa por el calor específico, en este caso un calor específico promedio, por el diferencial de temperatura. Al sustituir el diferencial de energía interna en esta parte de acá, llegamos a esta conclusión para lo que es el diferencial de entropía. Por supuesto que para conseguir el cambio de entropía, entonces tendremos que plantear una integral. La masa permanece constante, el C sub P, en este caso se toma un C sub P promedio, se considera constante, y se tendría solamente la integral del diferencial de T o de temperatura sobre la temperatura. Se integraría entre una temperatura número 1 o inicial y una temperatura número 2 o final, y con eso se logra deducir esta ecuación para lo que viene a ser el cambio de entropía en líquidos y sólidos. Es decir, que esta ecuación la podemos utilizar nosotros para calcular el cambio de entropía en líquidos y sólidos. Ahora, vale la pena colocar unas notas acá sobre pequeñas observaciones que hay que hacer o que vale la pena realizar. La primera de ellas es que esas ecuaciones de Gibbs, y voy a colocar número 1 acá, esas ecuaciones de Gibbs se pueden aplicar tanto a sistemas abiertos como cerrados. Entonces vamos a anotar ecuaciones de Gibbs válidas para, en este caso, sistemas, y vamos a resaltar lo que viene a ser abierto y cerrado. Aunque omití lo que era la demostración de esas ecuaciones de Gibbs, ellas, para demostrarla, se parte de un sistema reversible y en este caso cerrado, pero debemos recordar que la entropía tiene la característica de que es una propiedad, y como todas las propiedades solamente va a depender de los estados, en realidad no depende de lo que viene a ser la trayectoria. La segunda acotación que hay que hacer es que además de ello, esas ecuaciones de Gibbs que se pueden aplicar a sistemas abiertos y cerrados tienen la característica de que también son válidas en su forma específica.
Entonces vamos a colocar válida en forma específica. Eso significa que son válidas cuando se encuentran sobre la masa. Entonces son válidas en su forma específica. Y la tercera acotación tiene que ver con lo que viene a ser el calor específico de líquidos y sólidos. Y es que ese calor específico se debe leer o se acostumbra a leer a la temperatura promedio. Debemos recordar que el calor específico comúnmente varía con la temperatura. Entonces, se acuerda o por convención se decide leer siempre a lo que viene a ser la temperatura promedio. Aunque hay muchas acotaciones que hacen los profesores al respecto. Algunos simplemente dan el calor específico en los exámenes o en los ejercicios. En otras ocasiones hay que leerlo de tablas y ellos dan a veces sus propias acotaciones o su propia indicación de cómo leerlo a través de una tabla o qué temperatura tomar. Ahora, vamos a pasar a lo que sería el ejemplo. Concretamente es el ejercicio 7-60 del Cengel, octava edición. En este caso vamos a tener un recipiente aislado que está conteniendo agua y un pedazo de cobre. Es importante primero delimitar lo que viene a ser el sistema, es decir, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Las preguntas son: determina la temperatura de equilibrio final y el cambio total de entropía para este proceso. Se habla de temperatura de equilibrio final porque al colocar en contacto el agua con el cobre, si observamos, el agua tiene una temperatura diferente al cobre. Se va a generar una transferencia de calor entre el agua y el cobre, y si esta transferencia de calor se va a detener cuando tanto la temperatura del agua como la temperatura del cobre sean iguales. Entonces por eso se habla de lo que se conoce como temperatura de equilibrio. Ahora, lo primero que debemos hacer es definir el sistema que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la parte que se encuentra dentro de ese recipiente. Les recuerdo que para ello trazamos una línea punteada que va a representar lo que se conoce como frontera del sistema. Una vez que trazamos lo que sería esa línea punteada, entonces podemos caracterizar el sistema, es decir, ese sistema tiene ciertas características. Entre ellas, la primera sería que es un sistema cerrado, no intercambia masa con el entorno. Les recuerdo que como el sistema es lo que está dentro del recipiente, entonces el entorno sería lo que está afuera. Lo segundo es que se nos indicó que se encontraba aislado. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestro sistema es adiabático. Lo tercero es que no hay trabajo, es decir, no hay W. Y lo cuarto es que ese sistema se puede ver como un sistema total conformado por el agua y el cobre. Esas son las características resaltantes que tiene el sistema. También van a notar los datos que nos están aportando. En este caso, por ejemplo, se nos está indicando que la masa de cobre es de 50 kilogramos, que lo que viene a ser la temperatura inicial de cobre, que lo voy a representar como T1Co, tiene un valor de 140 grados Celsius, que para el agua se tiene un volumen de 90 litros y que la temperatura inicial del agua, que voy a llamar T1A, va a ser igual a 10 grados Celsius. Esos son los datos que tengo del problema. Ahora, lo primero que tengo que tomar en cuenta, debo recordar que deseo tanto la temperatura final como el cambio total de entropía. Lo primero que tengo que tomar en cuenta es que necesito leer unas propiedades. Es decir, lo primero que debo establecer es que estoy trabajando con un líquido y con un sólido que estoy suponiendo que se comporta de manera incomprensible. Entonces, una vez hecha esta suposición, debo buscar lo que serían las propiedades que voy a necesitar. Por supuesto que sé, por ejemplo, que necesito lo que serían las propiedades de calor específico, tanto para el agua como para el cobre. Entonces, debo recurrir, en este caso, como no se me indicó el valor de calor específico, debo ir a una tabla. Esa tabla la tengo acá. Yo utilizo la tabla de Cengel octava edición, en la tabla A-3. Como pueden ver, aquí aparece la página. Este es en realidad es un pequeño pedacito de la tabla. Aparece en la página 902 del Cengel octava edición. Acá está el agua y como pueden observar tenemos diversas temperaturas. Así que lo primero que tendríamos que elegir nosotros es qué temperatura vamos a utilizar para leer las propiedades del agua. En este caso, como la temperatura inicial del cobre es 140 y la temperatura inicial del agua es 10 grados Celsius, se supone que la temperatura del cobre debe descender y la temperatura del agua debe aumentar. Más, sin embargo, no sabemos la temperatura final porque es la pregunta. Siendo así, y de manera arbitraria, voy a elegir o voy a escoger una temperatura de 25 grados Celsius.
Es decir, para leer las propiedades voy a coger esta temperatura que aparece acá y acá voy a anotar una temperatura de 25 grados Celsius. Es importante notar que esa temperatura la estoy escogiendo de manera arbitraria. Si su profesor le hace algún tipo de indicación sobre la temperatura, deben seguir la indicación que él les haga allí. Ahora, ¿qué propiedades necesito? Me interesaría lo que viene a ser la densidad del agua, que tiene un valor de 997 kilogramos por metro cúbico, y me interesaría lo que viene a ser el calor específico del agua, que tiene un valor de 4,18 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, en este caso para la temperatura de 25 grados Celsius. Ahora necesito leer lo que serían las propiedades del cobre. Hay un punto importante, ¿no? Necesito la densidad del agua porque sé que en las ecuaciones que tengo para calcular, por ejemplo, lo que sería la entropía, necesito la masa del agua. No conozco la masa del agua, pero sí tengo el volumen. Si tengo el volumen y tengo la densidad, entonces puedo despejar la masa del agua. Por eso necesito lo que viene a ser la densidad. Ahora, en cuanto para el cobre, tengo acá también la tabla A-3. Esta es la continuación de esa tabla A-3. En este caso tengo cobre y acá tengo lo que vendrían a ser las temperaturas. Como pueden observar, la temperatura que tengo de 27 grados Celsius se aproxima a 25, más no es la misma, pero la voy a utilizar para calcular lo que serían los datos del cobre, que están acá. Del cobre, no así como en el agua, que no conozco la masa, en el cobre sí tengo la masa. Por lo tanto, una de las cosas que me interesa es el calor específico, así que voy a anotar la temperatura, y estoy resaltando la temperatura porque recuerden que es importante. Si tienen alguna acotación del profesor, deben seguirla. Entonces, tendría que el C sub P del cobre, o el C del cobre, ¿no? Porque el calor específico, en este caso no hay C sub B y C sub P porque tienen un solo calor específico, lo que son los líquidos y los sólidos. Pueden observar que el agua se encuentra en forma líquida y el cobre está en forma sólida. Entonces tendría que el C sub P del cobre, o el calor específico del cobre, tiene un valor de 0,386 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Siendo así, puedo realizar un cálculo preliminar, y sobre el cual ya hablé, que es la masa del agua. No conozco la masa del agua. Entonces, como cálculo preliminar, voy a establecer que la masa del agua debe ser igual, y voy a anotar acá lo que sería la ecuación de la cual voy a obtener la masa del agua. Sería la masa del agua va a ser igual a la densidad del agua por el volumen que tengo de agua en este caso. Y la masa de agua definitivamente entonces sería igual a 997 kilogramos sobre metro cúbico por 90 litros. Ahora, como pueden observar, tengo el volumen en litros, pero la densidad en metro cúbico, así que debo hacer una pequeña transformación. Voy a establecer que un metro cúbico equivale a 1000 litros, y así llevaría lo que es los 90 litros a metro cúbico. Al sacar esta cuenta de acá, voy a obtener que tendría un valor para la masa del agua de, en este caso, 89,73 kilogramos. Entonces tengo ya lo que sería la masa del agua. Ese sería mi cálculo preliminar. Ahora, para empezar a presentar la solución, lo primero que voy a hacer es aplicar la primera ley. Debo recordar que necesito lo que viene a ser la temperatura final, que no conozco. Y debo recordar además que lo que tengo es un sistema cerrado. Por lo tanto, voy a aplicar la forma de la primera ley, que establece que la transferencia de calor menos el trabajo es igual al cambio en la energía interna. Ahora, también debo considerar que tengo un sistema formado por agua y por el cobre. Entonces puedo expresar el cambio de energía interna del sistema como el cambio de energía interna del agua más el cambio de energía interna del cobre. Ahora, sabiendo que entre las características del sistema resalté que era adiabático, es decir, que no hay transferencia de calor y que no se produce trabajo, puedo colocar acá 0 y 0. Eso me llevaría a concluir entonces que tendríamos que simplemente esto sería igual a 0, es decir, 0 sería igual al cambio en la energía interna del agua más el cambio en la energía interna del cobre. Ahora, me corresponde plantear lo que es el cambio en la energía interna del agua, que debe ser igual, en este caso, a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final. Debo recordar que le voy a llamar T2 y va a ser la misma para ambos porque es una temperatura de equilibrio.
menos la temperatura inicial del agua. Lo que viene a ser el cambio en la energía interna del cobre, entonces será la masa del cobre por el calor específico del cobre, la temperatura final menos la temperatura inicial del cobre. Como pueden ver, tengo la misma temperatura final en ambos casos. Al sumar lo que viene a ser el cambio de la energía interna del agua más el cambio de la energía interna del cobre, tengo que concluir que eso es igual a 0. Cosa que deduje de la forma de la primera ley. Entonces tendría que 0 va a ser igual, en este caso, a la sumatoria de lo que tengo del lado derecho. Es decir, 0 va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua más la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final menos la temperatura inicial del cobre. Una vez que tengo esto, me corresponde despejar lo que es la temperatura final, que es lo que quiero determinar. Si despejo, voy a llegar a la conclusión de que esa temperatura 2, que va a ser mi temperatura final, va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua, multiplicando lo que sería la temperatura inicial del agua, más la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura inicial del cobre. Todo esto sobre la masa del agua por el calor específico del agua más la masa del cobre por el calor específico del cobre. Y esta es la ecuación que voy a utilizar para determinar lo que sería la temperatura número 2, lo despejé de la parte superior. Ahora, lo único que tendría que hacer es evaluar, es decir, la temperatura número 2 debe ser igual a la masa del agua, que ya la determiné, y obtuve en este caso que tiene un valor de 89,73 kilogramos. Entonces colocaría 89,73 por el calor específico, que es 4,18, que lo leí de la tabla, por la temperatura inicial del agua, que es 10 grados Celsius, más la masa del cobre, que tiene un valor de 50 kilogramos, por el calor específico del cobre, que tiene un valor de 0,386 kilogramos por Kelvin, por lo que viene a ser la temperatura del cobre, que tiene un valor de 140 grados Celsius. Todo esto sobre la masa del agua, que es 89,73, por el calor específico, que es 4,18, más la masa del cobre, que es 50, por el calor específico, que tiene un valor de 0,386. Y así he llenado lo que compete a la ecuación de la temperatura final. Ahora, al sacar esta cuenta de acá, voy a obtener un valor para la temperatura final y voy a dar la primera respuesta de 16,36 grados Celsius. Y aquí tengo la respuesta a la primera pregunta. Tengo el valor de lo que sería la temperatura final. Es importante también notar que estoy trabajando con grados Celsius. Cuando trabajo con la primera ley de la termodinámica, y no solamente con la primera ley de la termodinámica, cuando yo trabajo con diferencias de temperatura, y acá tengo diferencia de temperatura y acá tengo una diferencia de temperatura, puedo trabajar con grados Celsius o puedo trabajar con grados Kelvin. Esto es debido a que la diferencia de un grado Celsius equivale a la diferencia de un grado Kelvin. Ahora, una vez hecho esto, me correspondería estudiar la parte de la entropía. Debo recordar que tengo un sistema que está conformado tanto por agua como por el cobre. Entonces de acá, por ejemplo, puedo colocar que el cambio de entropía total de ese sistema total sería igual al cambio de entropía que hay en el agua más el cambio de entropía que hay en el cobre. Hay una parte que se omite y que ya he hablado sobre ella en ejercicios anteriores, y sería, por decirlo, esta parte que bordea a lo que viene a ser el cobre. Sucede que hay algo que siempre interconecta cuando yo estoy transfiriendo calor, en este caso a ambas sustancias, al agua y al cobre. A través de eso hay un cambio de entropía, o podría haber un cambio de entropía, ¿no? Que es lo que comúnmente se suele omitir y que se suele llamar división. ¿Por qué se suele omitir? Porque esa división experimenta lo que se conoce como proceso en estado estacionario. Entonces, cuando yo estoy trabajando con algo que experimenta un proceso en estado estacionario, el cambio en las propiedades con el tiempo deben ser nulo, es decir, debe ser igual a 0. Por eso es que esa división se suele omitir. Entonces, por ejemplo, uno suele encontrar solamente anotado lo que es el cambio de entropía total como igual al cambio de entropía del agua más el cambio de entropía del cobre.
De hecho, si ustedes quieren, la omiten porque esa división, es decir, a través de ella se está transfiriendo el calor y ella lo que hace es transferir tanto calor como entra, sale de ella. Entonces, por eso sufre un proceso en estado estacionario. La pueden omitir. Siendo así, entonces ahora me corresponde plantear lo que sería el cambio de entropía para el agua. Y debo recordar que yo dije que estaba trabajando con un líquido. Entonces lo que tengo que utilizar es la ecuación que deduje en la parte anterior. Es decir, el cambio de entropía para el agua será la masa del agua por el C sub P o el C promedio del agua por el logaritmo neperiano de la temperatura 2 sobre la temperatura número 1. Y lo único que tendría que hacer es sustituir 89,73 kilogramos, que fue la masa que obtuve, multiplicando el calor específico del agua, que tiene un valor de 4,18 kilojoule kilogramo por Kelvin, por el logaritmo neperiano de la temperatura. Y aquí hay un punto importante. Aquí no estamos trabajando con una diferencia de temperatura. Aquí estamos trabajando la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Entonces tenemos que trabajar obligatoriamente en temperatura absoluta, es decir, en escala absoluta. Eso quiere decir que acá tengo que anotar 16,36 más 273. Lo voy a trabajar en Kelvin, tanto para la temperatura final como para la temperatura inicial. Debo recordar que yo tengo 10 grados Celsius como temperatura inicial para el agua. Entonces, siendo así, sería 10 más 273. Y ambas temperaturas deben estar en Kelvin. Una vez hecho esto, y al sacar esta cuenta voy a obtener que el cambio de entropía en el agua tiene un valor de 7,87 kilojoule sobre Kelvin. Ahora, para lo que viene a ser el cambio de entropía para el cobre debe ser igual a la masa del cobre por el calor específico promedio por el logaritmo neperiano de la temperatura 2 sobre la temperatura número 1. La masa del cobre tiene un valor de 50 kilogramos, el calor específico del cobre tiene un valor de 0,386 kilojoule kilogramo por Kelvin y sería por el logaritmo neperiano la temperatura 2 del cobre. Debo recordar que está en equilibrio térmico en este caso, entonces es la misma del agua, 16,36 más 273, deben estar en temperaturas absolutas, en escala absoluta, en este caso en Kelvin, y acá voy a utilizar 140 más 273. Siendo así, voy a obtener que el valor del cambio de entropía del cobre sería negativo y es 6,89 kilojoule kilogramo Kelvin. Kilojoule Kelvin. También les debo recordar, ¿no?, que el cambio de entropía puede dar negativo. Lo que no puede dar negativo es la generación de entropía. Entonces, como se me preguntó el cambio de entropía total, todo lo que tendría que hacer es al 7,87 quitarle el 6,89. Y así voy a obtener el cambio de entropía total de mi sistema. En este caso tendría un valor de 0,98 kilojoule Kelvin. Es más, yendo más allá, debo recordar que en este caso tengo un sistema cerrado y adiabático. El cambio de entropía total del sistema va a ser igual a la generación de entropía. Acá tendría lo que sería la generación de entropía. Como pueden ver, está dando positivo, y debo recordar que cuando da positivo quiere decir que está satisfaciendo o satisface la segunda ley de la termodinámica. Aunque no me lo preguntaron, pero lo puedo contestar, satisface la segunda ley de la termodinámica. Y entonces estaría resuelto por completo lo que viene a ser el ejercicio 7-60 de Engel octava edición, que yo lo elegí como ejemplo.